Con gratitud y alegría cristiana, mensajes musicales evangélicos, ISIPE Evangélico Radio. Presentan el programa radial Evangelismo Audiovisual, Jesús murió por una razón, tú eres esa razón. Con el propósito de anunciar el mensaje de la palabra de Dios, acompañado de himnos y coro evangélico, organista Magda Pedreño, con su letra y música, las 24 horas de cada día por Internet. A través de nuestra web, audio y vídeos que dicen la verdad de la palabra de Dios, con un mensaje directo a tu corazón. Dios te bendiga. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, el apóstol San Pedro, hablando de Cristo Jesús, en cuyo nombre había curado a un hombre cojo a la puerta del templo, hace esta solemne afirmación: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo, que es uno de los más conocidos y apreciados por los creyentes evangélicos, nos está diciendo que fuera de Jesucristo no hay salvación, pero al mismo tiempo está diciéndonos que en Jesucristo sí hay salvación. Está confirmándonos la gran verdad que el propio Jesús enseñó a Tomás y que tenemos relatada en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando el Señor afirma que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Es cierto que todos somos pecadores, Romanos 3:23, y que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero es igualmente cierto que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin Cristo estamos totalmente perdidos, pero en Cristo obtenemos la salvación. ¿Qué quiere decir que en Cristo obtenemos la salvación? Significa solamente que la persona que acepta a Cristo en su corazón es apartada del infierno y tiene asegurada su entrada en los cielos. Desde luego que eso es cierto, pero la salvación en Cristo es mucho más que eso. La salvación en Cristo no se refiere solamente al alma, sino a toda la personalidad. No solamente se refiere a la vida futura, sino también a la vida presente que queda puesta bajo la soberanía de Jesucristo. ¿Cuántas personas que estaban completamente degradadas por el vicio y el pecado han sido totalmente regeneradas y transformadas al recibir al Señor? ¿Cuántos borrachos que amargaban la existencia a sus esposas y a sus hijos, que gastaban su dinero en la taberna en lugar de utilizarlo en comprar comida para los de su casa, han sido convertidos en hombres honrados cuando rindieron su corazón al Señor? ¿Cuántos hogares que estaban moralmente destruidos, sin tener paz y concordia entre sus moradores, han sido convertidos en hogares pacíficos cuando sus dueños entronizaron a Cristo como al verdadero Señor de su hogar?
La salvación en Cristo es algo maravilloso y grande que incluye tanto el cuerpo como el alma, tanto el presente como el futuro, tanto la vida terrenal como la eterna. Pensemos en algunas de las grandes enseñanzas que tienen que ver con este tema de la salvación y que directa o indirectamente están relacionadas con este versículo que hemos leído. La salvación es absolutamente necesaria. En la versión castellana de Reina Valera leemos: no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Pero hay otras versiones, especialmente inglesas, que en lugar de podemos dicen debemos ser salvos, encerrando la idea de que la salvación es absolutamente necesaria. Es algo imperativo. El verbo poder da la libertad moral de ser o no ser salvos, pero el verbo deber implica una obligación de parte nuestra. El hecho de que Jesucristo viniera a este mundo y muriese en una cruz con la única finalidad de salvar a los pecadores, tal como leemos en 1 Timoteo 3:15, indica que para nosotros los hombres la salvación debe ser totalmente necesaria. Esto coincide con lo que Jesús dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. ¿Por qué debemos ser salvos? Hay por lo menos dos razones que nos muestran esta necesidad. Primera, porque estamos perdidos. La palabra de Dios afirma, y nuestra experiencia lo confirma, que todos somos pecadores. Los pecados podrán ser de comisión cuando hacemos lo que no debemos, o de omisión cuando dejamos de hacer lo que debemos hacer, pero consciente o inconscientemente todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, por naturaleza estamos espiritualmente perdidos, como lo estaban la oveja, la moneda y el hijo pródigo de que nos habla el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. La primera razón por la que necesitamos ser salvos es porque estamos perdidos. Cuando yo era niño, me gustaba ir a bañarme con mis amigos a una acequia o canal que llevaba el agua a un molino que había en mi pueblo. Esto acontecía durante la Guerra Civil Española. Una noche los aviones bombardearon la ciudad en que yo vivía. Una de las bombas cayó en la acequia en la que nos bañábamos los niños, haciendo un gran hoyo que para nosotros vino a ser como una piscina. Los niños disfrutaban bañándose en aquella piscina improvisada. Yo quise arrojarme a ella como los demás, pero me asusté y me eché de manera inadecuada. Durante unos momentos que a mí me parecieron interminables, mi cuerpo subió y bajó en medio de la corriente de agua sin que llegase a salir del todo, por lo que me di cuenta de que yo me estaba ahogando. Ni tocaba pie en el suelo, ni llegaba a salir a flote. De repente, unos brazos fuertes me agarraron y me sacaron. Era un soldado que estaba presenciando lo que acontecía y se arrojó para salvarme. Yo me agarré fuertemente a su cuello y por poco perecemos los dos, pues tan fuertemente me agarraba a su cuello que le impedía nadar hacia la orilla. Su pericia consiguió que los dos quedáramos a salvo. Yo nunca he olvidado que aquel soldado salvó mi vida, exponiendo la suya por mi causa. Espiritualmente hablando, todos estamos ahogándonos en el hoyo del pecado. Pero Cristo Jesús se lanzó desde los cielos para librarnos de la muerte eterna, pereciendo Él en cambio para lograr nuestra salvación. Y la segunda causa o razón por la que necesitamos ser salvos
es porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros para borrar nuestros pecados? ¿Qué podemos hacer para librarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás? ¿Qué podemos hacer nosotros que nos garantice nuestra salvación para la eternidad? Absolutamente nada. Si tenemos que ser salvos, esa salvación tiene que venirnos de fuera de nosotros. Dios, con todo su poder, su gran sabiduría y su infinito amor, proveyó un medio de salvación para todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué iba Dios a proveer esa salvación a tan alto precio si no fuera absolutamente necesaria? ¿Por qué tener que realizar ese maravilloso e incomprensible milagro de la encarnación, naciendo de una virgen, si pudiéramos salvarnos de otra manera? ¿Por qué tener que sufrir su Hijo esa ignominiosa muerte de cruz en medio de unos malhechores, si la salvación pudiéramos conseguirla por nosotros mismos? La salvación es totalmente gratuita. El apóstol San Pablo nos dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es la misma enseñanza encerrada en el versículo más hermoso de toda la Escritura, ese versículo que según Martín Lutero es el compendio de la Biblia entera y que hace unos momentos he mencionado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es el don más preciado que Dios nos da. A los hombres nos resultaría imposible pagar ese don precioso de la salvación, ya que, como dice el apóstol San Pedro, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera Pedro 1, 18, 19. La salvación ni se puede comprar, ni se puede ganar mediante buenas obras, pues a los ojos de Dios, las mejores obras que nosotros podamos hacer en el sentido espiritual son como trapos de inmundicia. Así leemos en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Lo único que tenemos que hacer para recibir la salvación es acudir a Jesucristo con las manos vacías y aceptar libremente ese don maravilloso que Dios ha provisto para nosotros con el fin de que seamos salvos por toda la eternidad. La salvación es totalmente universal. Esa preciosa y valiosa salvación que es necesaria y que es gratuita, es ofrecida a todos los hombres, en todos los lugares y en todos los tiempos, desde que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Desde que Cristo realizó su obra redentora en la cruz, no hay barreras raciales. Lo mismo los judíos que los gentiles, lo mismo los griegos que los bárbaros, lo mismo los blancos que los negros, son invitados a creer en Jesucristo. Como afirma Pablo en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay barreras sociales. Lo mismo los ricos que los pobres,
Lo mismo la élite de la sociedad que las personas más humildes y ordinarias son invitadas a poner su confianza en el Señor. Como afirma Pablo en Romanos 2:11, no hay acepción de personas para con Dios. No hay barreras culturales. Lo mismo los instruidos que los analfabetos, lo mismo las personas cultas que las ignorantes, son invitadas a clamar a Jesucristo y acudir a Él con sus cargas y temores. Fue el propio Jesús quien dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 4:19. No hay barreras morales. Humanamente hablando, podemos ser buenas personas. Comparativamente hablando, podemos considerarnos unos mejores que otros. Pero a los ojos de Dios, todos somos o pecadores o personas regeneradas por Jesucristo, sin que haya una categoría intermedia. Siendo yo pastor en una de las iglesias de Madrid, un mismo domingo tuvimos por la mañana la visita de un joven de Málaga que había sido un drogadicto, ladrón y mafioso, a quien Dios había salvado tras las rejas de una cárcel. Por la tarde de ese mismo domingo tuvimos la visita de una ex monjita suramericana a quien Dios también había salvado tras las rejas de un convento. Ambos dieron testimonio de su conversión a Cristo. En distintas circunstancias, los dos estaban perdidos y los dos fueron salvados por aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores, Cristo Jesús, tal como leemos en 1 Timoteo 1:15. La salvación es para todos, para hombres y para mujeres, para jóvenes y para ancianos. Es una invitación amplia que nos recuerda las palabras del profeta Isaías cuando dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. La salvación se obtiene a través de Cristo. El énfasis del apóstol Pedro en este versículo de Hechos 4:12 es que no hay otra posibilidad de ser salvos fuera de Jesucristo. Él es el único camino de salvación. De hecho, hay algunas versiones de la Biblia que traducen literalmente diciendo: en ningún otro está la salvación, usando el artículo determinado, lo que excluye cualquier otra forma de salvación. Esta idea va en armonía con algunos de los dichos del propio Jesús. En Juan 10:9 leemos: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solo hay una puerta y esta es Jesús. Solo el que entra por él será salvo. En Juan 14:6 Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay varios caminos para llegar al Padre. Solamente hay un camino y este es Jesucristo. Por eso Él añade: nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la enseñanza clara y enfática del apóstol Pablo cuando dice en 1 Timoteo 2:5: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acudir a otros mediadores o mediadoras es hacer lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios, y por lo mismo es perder el tiempo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos excepto el del Señor Jesucristo, al cual se está refiriendo Pedro en el versículo 10. Nadie podrá ser salvo excepto mediante la fe en Cristo Jesús, el único Salvador en quien está la salvación. Jesús no es solo el Salvador del mundo, sino que es el único Salvador del mundo. Él es la encarnación de Jehová, y tal como leemos en Isaías 43:11, fuera de mí no hay quien salve.
Fijémonos bien en la verdad aquí enfatizada. La salvación se obtiene por medio de una persona, la de Jesucristo, y no por medio de una religión, ni por medio de una iglesia, ni por medio de unos rituales o sacramentos, ni por medio de unas ceremonias o prácticas externas, ni por recitar un credo o por profesar una confesión de fe. La salvación proviene únicamente de nuestra identificación con Cristo mediante la fe. Tal como dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que los creyentes seamos justos, pero somos considerados por Dios como si lo fuéramos, porque Él nos mira a través de Jesucristo, que sí lo es. Si queremos ser salvos, acudamos a Cristo. Él nos invita a hacerlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 4:19. Él nos asegura la salvación. El que a mí viene, no le echo fuera. La salvación puede y debe realizarse ahora. Las Escrituras hacen un gran énfasis en que la salvación es para hoy. En Hebreos 3:7 leemos, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. En Lucas 19:5 leemos que Jesús dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor nos dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En Apocalipsis 3:20 encontramos estas palabras, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré. El Señor, que es muy misericordioso y que desea que todos los hombres se salven y que ofrece esa salvación completamente gratuita, ha puesto la condición de que ésta se obtenga a través de Jesucristo y que sea mediante la aceptación voluntaria de la persona que oye el mensaje de salvación. En este último versículo leído, Jesús indica que para ser salvos se requieren dos cosas: oír la voz de Dios que nos habla y abrirle la puerta del corazón para que Él entre y more en él. Tú, amigo que me escuchas, has escuchado la voz del Señor que te ha hablado a través de mis palabras. Ahora te falta hacer tu parte, abrir la puerta de tu corazón e invitar a Jesucristo que entre y more en él. La salvación es para todos, es para ti, es gratuita, pero no es obligatoria. Puedes aceptarla o puedes rechazarla. El Señor respeta tu libertad. El Señor invita, pero no fuerza a nadie. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿quieres tú? ¿Lo quieres de verdad? Acude a Cristo. Dile que entre en tu corazón. Pídele perdón por todas tus faltas y pecados. Dile que le amas y que quieres seguirle y servirle. Díselo ahora mismo, ahí donde estás, y Él que ha prometido que el que a Él viene no le echa fuera, te dará la salvación y con ella la paz que necesitas, el gozo que deseas y la seguridad de la vida eterna. Que así sea.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.